Nosotros somos el grupo B de los Minisuego, compuesto por Lange Julián quien les habla y Rochen Sergio. Hoy vamos a presentar la ingeniería de software distribuido. Entonces, para comenzar, contextualizamos, es decir, a dónde nos encontramos tanto en la materia como en la bibliografía. Veremos que estamos desarrollando los conceptos y procesos avanzados según el índice que nos ofrece la cátedra. Es decir, ya hemos visto ingeniería de confiabilidad y seguridad, reutilización de software e ingeniería de software basada en componentes. Y a continuación estaremos desarrollando justamente la ingeniería de software distribuido. Si nos posicionamos en la bibliografía, que es el libro de Somerville, Software Engineering, la 10ª edición, estaremos sobre la parte 3, que se denomina Ingeniería de Software Avanzada, específicamente en el capítulo 17, que va desde las páginas 490 hasta las 519. Entonces, ¿qué objetivos tenemos en este trabajo? Introducir la ingeniería de sistemas distribuidos y las arquitecturas de sistemas distribuidos. Vamos a conocer los conflictos claves que se debe considerar al diseñar e implementar los sistemas de software distribuidos, comprender el modelo de cómputo cliente-servidor y su arquitectura en capas correspondientes. También se introducirán los patrones de uso común para las arquitecturas de sistemas distribuidos y se reconocerá los tipos de sistemas más aplicables para cada arquitectura. Y también entender la noción de software como servicio, que proporcionará acceso basado en web a sistemas de aplicación de implementación remota. Entonces, el contenido que vamos a abarcar en esta presentación es el siguiente: los conflictos de los sistemas distribuidos, computación cliente-servidor, los patrones arquitectónicos para sistemas distribuidos y el software como servicio, comenzando por conflictos de sistemas distribuidos. Para comenzar, necesitamos saber qué es un sistema distribuido. Según Tannenbaum y Bernstein, es una colección de computadores independientes que aprecian al usuario como un solo sistema coherente. Entonces, al saber que un sistema distribuido está compuesto por computadoras que se administran independientemente y están conectadas a través de una red, van a surgir diferentes inconvenientes, diferentes conflictos. Antes de ir a estos conflictos, debemos nombrar las ventajas que tiene un sistema distribuido, que son las siguientes: la compartición de recursos, apertura, concurrencia, escalabilidad y tolerancia a fallas. La compartición de recursos básicamente es que justamente un sistema distribuido permite compartir los recursos de hardware y software, como por ejemplo discos, impresoras, archivos o compiladores. La apertura es lo que no, o sea, los sistemas distribuidos generalmente están diseñados en torno a protocolos estándares que permiten la combinación de equipos y software de diferentes proveedores. La concurrencia es debido a que se permiten procesar grandes procesos o ejecutarse grandes procesos al mismo tiempo en computadoras independientes en una red. La escalabilidad, por lo menos al principio, los sistemas distribuidos son escalables cuando las capacidades del sistema se pueden aumentar al agregar nuevos recursos para enfrentar a las nuevas demandas del sistema. Aunque esto se ve eh, limitado en la práctica debido a la red que vincula justamente a las computadoras individuales. Y la tolerancia a fallas, debido a la disponibilidad de muchas computadoras y el potencial de producir información o reproducir información, significa básicamente que los sistemas distribuidos pueden tolerar algunas fallas de hardware y software. La pérdida completa de este servicio solo sucede cuando hay una falla en la red. Ahora bien, los diferentes conflictos de los sistemas distribuidos están relacionados tanto a la transparencia, la apertura, escalabilidad, seguridad, calidad de servicio y gestión de fallas. Con respecto a la transparencia, un sistema transparente es aquel que se presenta al usuario como un solo sistema, ¿sí? Cuyo comportamiento no resulta afectado por la forma en la que se distribuye el mismo. Pero lo que sucede es que las computadoras individuales en un sistema
pueden comportarse diferentes, por ejemplo, por las demoras de red, ya sea por la ubicación de los recursos, la calidad de conexión del usuario o la carga de la misma. En la práctica es imposible hacer que un sistema sea transparente por completo, es decir, los usuarios están al tanto de que se enfrentan a un sistema distribuido. Con respecto a la apertura, los sistemas distribuidos abiertos son sistemas que se construyen de acuerdo a diferentes estándares. Por ejemplo, uno a nombrar es Cobra, que tuvo la intención por el 1990, pero nunca logró, digamos, estandarizarse debido a que no tuvo la suficiente adaptación por parte de los usuarios. En el caso de la escalabilidad, el conflicto es que un sistema refleja, por ejemplo, la disponibilidad para entregar una alta calidad de servicio conforme aumenten las demandas de dicho sistema. Es decir, se identifican tres dimensiones de escalabilidad, que es el tamaño, la distribución y la manejabilidad. El tamaño debe ser posible, con respecto al tamaño debe ser posible agregar más recursos a un sistema para enfrentar el crecimiento del número de usuarios. Con respecto a la distribución, debe ser posible dispersar geográficamente los componentes de un sistema sin reducir el rendimiento. Y con respecto a la manejabilidad, debe ser posible administrar un sistema conforme aumente el tamaño, incluso si las partes del sistema se ubican en organizaciones independientes. Los tipos de ataques, o sea, estamos hablando de seguridad, los tipos de ataques contra los que se debe defender un sistema distribuido están relacionados a la intercepción, interrupción, modificación y fabricación. Esto ya es tema eh, dado en unidades anteriores. ¿A qué se refiere cada uno de estos términos? Por eso los obviamos. La calidad del servicio refleja la capacidad del sistema para justamente entregar un servicio de manera confiable y en un tiempo aceptable para el usuario. Y la gestión de fallas lo que implica es que el sistema debe incluir mecanismos para descubrir si un componente del sistema falló o no. Bueno, los modelos de interacción y middleware. Los modelos de interacción se subdividen en interacción procedimental e interacción basada en mensajes. La interacción procedimental implica que una computadora que solicita un servicio conocido ofrecido por alguna otra, por lo general, espera la entrega de dicho servicio. La comunicación, en este caso, se suele realizar utilizando solicitudes de procedimiento remoto o RPC por sus siglas en inglés. Esta comunicación, este enfoque, lo que hace es que un componente solicita a otro componente como si fuera un procedimiento o método local, en el cual el middleware en el sistema intercepta esta solicitud, transmite a un componente remoto, el cual realiza la computación requerida y por medio del mismo middleware regresa el resultado al componente solicitante. Un problema con este enfoque es que tanto el solicitante como el solicitado tienen que estar disponibles al momento de la comunicación y deben saber cómo se refieren uno al otro. La interacción basada en mensajes normalmente implica que un componente que crea un mensaje el cual detalla los servicios requeridos por otro componente mediante el sistema middleware, este se envía al componente de recepción, el receptor justamente analiza el mensaje, efectúa los cálculos y diseña un mensaje para el componente emisor con los resultados requeridos y entonces esto se transmite al middleware para que a la vez lo transmita al componente emisor. Entonces, esta interacción basada en mensajes, a diferencia de la anterior, puede tolerarse, en este caso puede tolerarse la indisponibilidad, por lo cual el mensaje simplemente lo que hace es permanecer en una cola hasta que el receptor esté disponible. Esto nos dice que no es necesario que el emisor y el receptor estén al tanto uno del otro, simplemente lo que hace es comunicarse con el middleware, que es el responsable de garantizar
que los mensajes se transmiten al sistema adecuado. Entonces, ¿el middleware qué es? Es un software de propósito general que actúa como un conjunto de librerías que se instalan en cada computadora distribuida, además de un sistema de tiempo de operación para justamente gestionar las comunicaciones. El middleware tiene un soporte de interacción y una provisión de servicios comunes. El soporte de interacción tiene dos funcionalidades: coordinar las interacciones entre diferentes componentes del sistema y convertir diferentes parámetros si se ocupan diferentes lenguajes de programación. Y la provisión de servicios comunes lo que nos proporciona son implementaciones de reutilización de servicios que pueden requerir varios componentes en el sistema distribuido. Continuamos con la computación cliente-servidor. Bueno, ¿en qué consiste la computación cliente-servidor? Bueno, son sistemas distribuidos a los cuales se accede a través de la Internet y están organizados como una estructura cliente-servidor. En un sistema cliente-servidor, el usuario, las personas, interactúan con un programa que se ejecuta en un dispositivo de manera local. Estos dispositivos pueden ser una PC de escritorio, un teléfono celular, una tablet, por ejemplo. Y estos a su vez, estos programas que se ejecutan en esos dispositivos interactúan con otro programa que se ejecuta en una computadora remota. Está alojada normalmente obviamente en un servidor. La computadora remota proporciona servicios, como por ejemplo acceso a páginas web, que están disponibles para estos programas clientes externos, ¿no? Tenemos algunas imágenes ilustrativas en las que los sistemas, los programas cliente y los programas que se ejecutan en el servidor se diseñan de manera independiente. Los programas que van a estar en el servidor brindan servicios a los cuales los clientes a través de la internet pueden tener acceso, ¿no es cierto? Acá tenemos los diferentes dispositivos que tendrán su correspondiente programa cliente y a través de internet accederemos a el programa ejecutándose en un servidor. Acá tenemos un ejemplo de 4 servicios que están distribuidos en servidores. Son 4 servicios diferentes y cada uno de estos servicios tiene un grupo de clientes asociados a los cuales solicitan estos servicios. En esta imagen lo que vemos son 6 computadoras clientes con 2 computadoras servidores. Normalmente en una computadora de cliente nosotros vamos a estar ejecutando varios programas cliente de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, podemos tener el correo abierto en una pestaña, en otra podemos tener YouTube, en otra podemos tener Spotify, por ejemplo. O sea que cada computadora puede ejecutar varios clientes. A su vez, lo que esto representa es que, por ejemplo, los servicios, los programas, los procesos se distribuyen generalmente se distribuyen en servidores. Estos procesos, estos servicios se podrían implementar en un solo servidor, pero lo que normalmente se hace es una estructura de multiproceso, de que cada servidor tiene una instancia de estos procesos que van a brindar servicios, ¿no? Y se distribuyen en diferentes servidores. En este caso, este servidor brinda el servicio 1 y el servicio 2 y el servidor este de acá brinda el servicio 3 y 4. Por ejemplo, nosotros podríamos tener en este servidor, podríamos tener los 4 servicios y acá abajo también replicar los 4 servicios. Esto se hace, hay muchas formas, combinaciones de armar esto dependiendo del volumen, o podríamos tener un servidor dedicado que brinde un solo servicio, eso dependiendo del volumen, de la cantidad
de clientes que solicitan ese servicio. Eso dependerá de eso. En este caso tenemos este ejemplo de esta distribución de esta manera. Hay un software que distribuye las solicitudes de los clientes, el software de balanceo de procesos, distribuye las solicitudes que envían los clientes a los servidores para que los servidores tengan la misma cantidad de trabajo cada uno. En el ejemplo que les puse, supónganse que acá arriba están todos los servicios del 1 al 4 y acá también. Bueno, el software de balanceo cada vez que pide uno, cada vez que un cliente pide un servicio, irá distribuyendo entre un servidor y otro para que tengan la misma cantidad de trabajo. Bueno, la arquitectura de 4 capas. Los sistemas cliente-servidor dependen de que exista una separación clara entre la información que se presenta y los cálculos que se crean y procesan esta información. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, se debe diseñar el sistema con esta arquitectura de sistema distribuido cliente-servidor para que se estructuren en varias capas lógicas, con interfaces claras entre dichas capas. Esto permite que en cada capa se distribuyan en diferentes computadoras. Por ejemplo, bueno, vamos a ir viendo las capas. Por ejemplo, cada una de estas capas puede estar almacenada en un servidor independiente, ¿no? Por ejemplo, la primera capa es la capa de la presentación, que se ocupa de presentar la información al usuario y gestionar todas las interacciones con el usuario. La segunda capa es la capa de gestión de datos, que gestiona los datos que pasan hacia y desde el cliente. Esta capa puede implementar comprobaciones en los datos, generar páginas web, etc. Luego tenemos la capa de procesamiento de aplicación, que se ocupa de implementar la lógica de la aplicación y de este modo proporciona la funcionalidad requerida a los usuarios finales. Y tenemos la última capa, que es la capa de la base de datos, una capa de base de datos que almacena los datos y ofrece servicios de gestión de transacción. Para hablar de patrones arquitectónicos para sistemas distribuidos, tenemos que saber que al momento de diseñar sistemas distribuidos, debemos encontrar un equilibrio entre rendimiento, confiabilidad, seguridad y manejabilidad del sistema. Entonces, no hay un modelo universal de organización del sistema adecuado a todas las circunstancias. Entonces, cuando diseñamos una aplicación distribuida, tenemos que elegir un estilo arquitectónico que soporte los requerimientos no funcionales críticos del sistema. ¿Sí? ¿Qué patrones arquitectónicos conocemos? Tenemos la arquitectura maestro-esclavo, en la cual se usa en sistemas de tiempo real en los que se requiere una garantía de tiempo de respuesta de interacción. Una arquitectura cliente-servidor de 2 niveles, que se usa para sistemas clientes-servidores simples y en situaciones donde es importante centralizar el sistema por razones de seguridad. En esos casos, por lo general, la comunicación entre el cliente y el servidor se encuentra encriptada. Una arquitectura cliente-servidor multinivel, que se usa cuando existe un enorme volumen de transacciones a procesar por el servidor. Una arquitectura de componentes distribuidos. Esta se usa cuando es necesario combinar los recursos de diferentes sistemas y bases de datos, o como un modelo de implementación para sistemas cliente-servidor multinivel. Y una arquitectura peer-to-peer o punto a punto, par a par, la cual se usa cuando los clientes intercambian de manera local la información almacenada, y el papel del servidor es presentar a los clientes entre sí. Y también se puede usar cuando se elabore un amplio número de cálculos independientes. Para representar una arquitectura maestro-servidor
se presenta un sistema de control de tráfico en una ciudad que tiene tres procesos lógicos que se ejecutan en procesadores independientes. El proceso maestro es el proceso de la sala de control que que se comunica con los esclavos independientes, o sea, los procesadores de sensor y procesadores de control de semáforos, un conjunto de sensores distribuidos, o sea, estos, ¿sí? Lo que hacen es recolectar la información acerca del flujo de tránsito. El proceso de control de sensores lo que hace es consultar los sensores periódicamente para captar la información del flujo de tránsito y cotejar esta información para mayor procesamiento. El sistema de sala de control lo que hace es enviar comandos a un proceso de control de semáforos, que es este, que convierte en señales, o sea, el cual los convierte en señales para controlar el hardware de los diferentes semáforos. ¿Sí? El sistema maestro, o sea, este sistema maestro de la sala de control, está organizado por un sistema cliente-servidor y los procesos clientes se ejecutan en las consolas de operador. Este tipo de arquitecturas se usa cuando tenemos situaciones en las que es posible predecir el procesamiento distribuido que se requiere, en las cuales el procesamiento puede asignarse fácilmente a los procesadores esclavos y también en situaciones donde es importante cumplir con plazo de procesamiento como nombraba al principio. La arquitectura de cliente-servidor de dos niveles es la forma más simple de arquitectura de cliente-servidor. El sistema se implementa como un solo servidor lógico más un número indefinido de clientes que usa dicho servidor. Tenemos dos formas de este modelo arquitectónico, el modelo de cliente ligero y el modelo de cliente pesado. El modelo de cliente ligero es el cual en la capa de presentación se implementa en el cliente y todas las otras capas que son base de datos, gestión de datos y procesamiento de aplicación se implementan en un servidor. El modelo de cliente pesado es en el que parte o todo el procesamiento de la aplicación se realiza en el cliente y el resto de aplicaciones se realiza o se implementan en el servidor, es decir, base de datos y gestión de datos. Tenemos diferentes ventajas del enfoque cliente ligero, por ejemplo, simple de manejar por los clientes y en el caso que se use una web como cliente no hay necesidad de instalar ningún tipo de software en las diferentes computadoras, aunque puede llegar a ser costoso instalar un nuevo software en el caso de que existan considerables número de clientes y no se use una web como cliente. Tenemos una desventaja, dos desventajas en realidad, del enfoque cliente ligero, que es que puede colocarse una fuerte carga de procesamiento tanto en el servidor como en la red y para implementar un sistema se debe requerir una inversión de capital mucho mayor. Con respecto al enfoque cliente pesado también tenemos ventajas y desventajas. En las ventajas podemos ubicar a que este utiliza el poder de procesamiento que se encuentra disponible en una computadora, que ejecuta el software cliente y distribuye parte o todo el procesamiento de la aplicación y la presentación al cliente. Como desventaja, requiere una gestión de sistema adicional para implementar y mantener el software en la computadora justamente del cliente. Para presentar la arquitectura de cliente-servidor multinivel, tenemos en pantalla una arquitectura de 3 niveles para un sistema de banca por internet, de la cual debemos observar lo siguiente. Existen 3 niveles en el sistema. La base de datos del cliente del banco, que brinda los servicios de base de datos, un servidor web que ofrece servicios de gestión de datos como generación de páginas web y algunos servicios de aplicación. Los servicios de aplicación, como por ejemplo las instalaciones para transferir efectivo, generar estados de cuenta, pagar facturas, se implementan en el servidor web y como script se ejecutan por el cliente.
y la propia computadora del cliente con un navegador, básicamente se lo conoce como cliente. Este sistema es escalable porque es relativamente sencillo agregar nuevos servicios conforme aumente el número de clientes. En el modelo cliente-servidor de 3 niveles puede extenderse a una variante multinivel donde se agreguen servidores adicionales al sistema, lo que podría implicar el uso de un servidor web para la gestión de datos y servidores separados para el procesamiento de aplicación y servicios de base de datos. Las arquitecturas de componentes distribuidos pueden usarse para implementar sistemas cliente-servidor multinivel. Los sistemas cliente-servidor multinivel que distribuyen el procesamiento de aplicación a través de varios servidores son inherentemente más escalables que las arquitecturas que la arquitectura de 2 niveles. Las aplicaciones de un sistema de una arquitectura de cliente-servidor multinivel son en aplicaciones grandes con cientos o miles de clientes, en aplicaciones que tanto los datos como las aplicaciones sean volátiles, y en aplicaciones en que se integran datos de fuentes múltiples. Arquitectura de componentes distribuidos. En una arquitectura de componentes distribuidos, el sistema está organizado como un conjunto de componentes o objetos en interacción. Dichos componentes proporcionan una interfaz a un conjunto de servicios que ofrecen. Otros componentes solicitan dichos servicios a través del middleware, usando solicitudes de procedimiento remoto o llamadas a métodos. Entonces, los sistemas de componentes distribuidos dependen del middleware que gestiona las interacciones de componentes, reconcilia las diferencias entre tipos de parámetros transmitidos entre estos componentes y nos ofrece un conjunto de servicios comunes que pueden usar los componentes de la aplicación. Los beneficios, bueno, entonces lo que podemos observar es a los diferentes clientes usando un middleware de comunicación, el cual se comunica con los diferentes componentes que ofrecen servicios comunes. Entonces, lo más importante de esta arquitectura es el mismo middleware que gestiona justamente la comunicación. Tenemos diferentes beneficios en esta arquitectura, que es, por ejemplo, al momento de diseñar, el diseñador, por ejemplo, se puede demorar en las decisiones acerca de dónde y cómo debe proporcionar los servicios. Se permite adicionar nuevos recursos conforme se requiera, entonces es flexible y escalable. Y también lo que permite es reconfigurar dinámicamente el sistema con componentes que migran a través de la red. Entonces puede usarse como un modelo lógico que permite estructurar y organizar el sistema. También tenemos desventajas que son más complejas de diseñar que los sistemas de cliente-servidor. El middleware estandarizado para sistemas de componentes distribuidos nunca fue aceptado por la comunidad. Entonces, como resultado, las arquitecturas orientadas a servicios sustituyen a la arquitectura de componentes distribuidos en muchas situaciones, aunque si bien la arquitectura de componentes distribuidos tiene beneficios de rendimiento sobre los sistemas orientados a servicios. La arquitectura entre pares son sistemas descentralizados, a veces conocidas como arquitectura P2P descentralizada, en los que los cálculos se pueden realizar en cualquier nodo de la red, N1, N2, N3, hasta N13 son nodos. Aplicaciones, en las aplicaciones de entre pares, el sistema global está diseñado para sacar ventaja del poder computacional y de almacenamiento disponible a través de una red de computadoras. Y esta arquitectura es adecuada
cuando se producen dos circunstancias. La circunstancia 1, donde el sistema es de cómputo intensivo y es posible separar el procesamiento requerido en un gran número de cálculos independientes, y donde el sistema principalmente implica el intercambio de información entre computadoras individuales en una red y no hay necesidad de que esta información se almacene o gestione de manera centralizada. En una red P2P, cualquier nodo podría estar al tanto de cualquier otro nodo. En la práctica, esto es imposible ya que los nodos están organizados en localidades, ¿sí? Con algunos nodos actuando como puentes hacia otras localidades de nodos. En una arquitectura descentralizada, los nodos en la red no son simplemente elementos funcionales, sino también computadoras de comunicación que puedan dirigir datos y controlar señales de un nodo a otro. Entonces, por ejemplo, si N1 emite una búsqueda para un documento que se encuentra en N10, esta búsqueda se dirige a través de los nodos N3, N6, N9 y N10 hasta llegar aquí, ¿no? Cuando finalmente encuentra el documento, el nodo que lo contiene lo envía al nodo solicitante directamente al hacer una conexión punto a punto. Esta arquitectura tiene también ventajas y desventajas. Por ejemplo, una ventaja que es considerablemente redundante, ergo es tolerante a fallas y los nodos es tolerante a las fallas y a los nodos que se desconectan de la red. Y como desventajas tenemos que si muchos nodos diferentes pueden procesar la misma búsqueda y también existe una significativa carga de trabajo al replicar las comunicaciones de los pares. Un modelo arquitectónico P2P alternativo parte de una arquitectura P2P pura. En este caso, uno o más nodos actúan como servidores para facilitar las comunicaciones entre ellos, lo cual reduce la cantidad de tráfico entre nodos. El papel del servidor es ayudar a establecer el contacto entre pares en la red o coordinar los resultados de un cálculo. Los nodos de la red se comunican con el servidor en estas líneas punteadas para descubrir qué otros nodos están disponibles. Una vez descubiertos, pueden establecer comunicaciones directas y la conexión al servidor no es necesaria, como por ejemplo lo podemos ver a través del puntero. Los nodos 2, 3, 5 y 6 están en comunicación directa. Concluyendo, las arquitecturas para par permiten el uso eficiente de la capacidad a través de la red, pero sus principales preocupaciones son la seguridad y confianza, ya que la comunicación entre computadoras lo que implica es que los otros sistemas podrían potencialmente acceder a cualquiera de sus recursos. Entonces es necesario garantizar y organizar el sistema de manera que dichos recursos estén protegidos. Y también lo que puede ocurrir es que cuando los pares se comporten en forma maliciosa. También puede ocurrir problemas cuando los mismos pares se comportan en forma maliciosa. El software como servicio. Ya habíamos hablado sobre el modelo de cliente-servidor y cómo se distribuyen las funcionalidades entre el cliente y el servidor. Bueno, para implementar estos sistemas de cliente-servidor tal vez se tenga que instalar algún programa del lado del cliente que nos gestione ciertas funcionalidades del lado del cliente y gestione la interfaz de usuario, como por ejemplo el Outlook que se instala en Windows, el correo electrónico, ¿no? Esto lo que hace es, digamos, aligerar el trabajo
que hace el servidor, ¿no? Los programas que se ejecutan en el servidor. De no tener estos programas instalados del lado del cliente, todo el trabajo lo tendría que hacer, o la gran mayoría del trabajo debería hacerlo el servidor. Y bueno, para aligerar esto, se instalan estos programas del lado del cliente. Sin embargo, hoy en día podemos reducir significativamente el trabajo que se le encarga al servidor mediante el uso de navegadores modernos que implementen tecnologías web como Ajax, por ejemplo, que soportan una gestión eficiente de presentación de páginas web y computación local mediante scripts. Esto significa que un navegador se puede configurar y usarse como cliente, un navegador como por ejemplo, obviamente Chrome, Mozilla, Opera. Bueno, esta noción de software como servicio, digamos, tiene elementos claves que son los siguientes. Software como servicio, esa sigla significa Software as a Service. La primera noción es el software se implementa en un servidor, en la nube, y se accede a través de un navegador web y no se implementa en una PC local, o sea, no es un programa de escritorio, sino que esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, que el programa se ejecuta en un servidor, en los servicios desde un servidor. El software es ahora propiedad y está administrado por un proveedor de software en lugar de una organización que utiliza los software. Por ejemplo, nosotros utilizamos los servicios que nos provee Google, por ejemplo, Google Drive, Google Maps, lo que sea de Google, o por ejemplo YouTube también. Y los usuarios pueden pagar por el software según el uso que hagan de él, o a través de una suscripción anual o mensual. Y a veces el software es gratuito para cualquiera que pueda usarlo, pero los usuarios deben aceptar anuncios que financian el servicio de software o algunas otras condiciones que siempre están ahí en las condiciones que nunca leemos, ¿no es cierto? Como brindarle, por ejemplo, acceso a cierta información nuestra. Acá tenemos, bueno, algunos ejemplos de software como servicio, lo que habíamos hablado de hoy, que el proveedor Google nos brinda todos estos servicios, Google Drive, Gmail, etcétera. Spotify también. Spotify, claro, por ejemplo, en este concepto 3 de que Spotify es gratis, nosotros podemos escucharlo gratuitamente, pero tenemos la condición de ellos de que tenemos que cada cierto tiempo escuchar algún anuncio de alguna empresa a la que ellos estén patrocinando, ¿viste? O si no, podemos pagar una suscripción mensual eliminando todo este tipo de anuncios y de tener mucha más libertad en el uso del software. Tenemos, por ejemplo, Microsoft, que nos ofrece su servicio de Office 365, que es nosotros mediante el navegador tenemos acceso a todos los servicios de Microsoft, Excel, Word, etcétera. Bueno, una de las ventajas que tienen los usuarios de software como servicio es que el costo para administrar el software se transfiere a los proveedores. El proveedor es responsable de corregir los bugs, los errores, de instalar constantes actualizaciones para su servicio, enfrentar los cambios a las plataformas del sistema operativo,
y asegurar que la capacidad del hardware pueda cumplir con la demanda. Todo esto va por parte del proveedor. Otra cosa que también es beneficiosa para los usuarios es que nosotros no vamos a pagar por licencias por cada máquina. Si tenemos muchas máquinas en una empresa y queremos usar servicio, no vamos a pagar por licencia, vamos a pagar por lo que cada una de estas máquinas requiera de ese servicio. Es mucho más económico, por así decirlo. Aparte de que podemos acceder desde cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Ahora vamos a nombrar un poco las diferencias entre software como servicio y arquitectura orientada a servicios. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que ya habíamos hablado, algunas empresas, unos proveedores de servicios, y cuál es la diferencia entre software como servicio y la arquitectura orientada como servicio. Bueno, primero que nada, el software como servicio es una forma de proporcionar funcionalidad en un servidor remoto con acceso de clientes mediante un navegador web. El servicio conserva los datos y el estado del usuario durante una sesión de interacción. Por lo regular, estas transacciones son largas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto de mantener el estado de los datos? Y bueno, por ejemplo, cuando estamos utilizando un servicio de Google Drive, como puede ser un editor de texto, una hoja de cálculo, en lo que estaremos trabajando durante un largo tiempo, y ese estado del cliente y de los datos se mantiene. Nuestro sistema lo almacena durante un tiempo largo, el estado durante el cual estamos trabajando. La arquitectura orientada a servicios es un enfoque a la estructuración de un sistema de software como un conjunto de servicios independientes, sin estado. Estos pueden proporcionarse mediante múltiples proveedores y distribuirse. Por lo general, las transacciones son cortas, donde se solicita un servicio, se resuelve algo y se devuelve el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, esta arquitectura orientada a servicios, nosotros, por ejemplo, acá yo puse un ejemplo de nosotros vamos a diseñar un conversor de moneda. Diseñamos el software conversor de moneda. Lo único que hace es recibe una petición de un monto y el tipo de moneda que querés convertirlo. Eso lo alojamos en un servidor y lo configuramos para que otras empresas puedan acceder a este servicio e implementarlo en sus propios sistemas. Entonces, nuestro software va a estar alojado en un servidor y las otras empresas van a solicitar ese servicio. Obviamente nosotros vamos a vender ese servicio de conversión de moneda al que quiera comprarlo, ¿no? El que quiera disponer de ese servicio. Y estas otras empresas utilizarán ese servicio y lo implementarán en sus propios sistemas. Esto está relacionado con la reutilización de software, que era un tema que ya se había hablado anteriormente. Estas otras empresas no van a construir desde cero su conversor de moneda, simplemente utilizan un servicio que ya está creado. Bueno, acá tenemos un ejemplo de, se desarrolla y construye un servicio web para convertir monedas. El desarrollador registra y clasifica el servicio, lo alojamos en un servidor. El usuario consulta el servidor por el servicio de conversión de moneda. El usuario también puede elegir, o sea, hay muchos servicios de conversión de moneda.
y el usuario puede construir una aplicación que consuma ese servicio, eso era lo que estábamos hablando, que consuma directamente ese servicio. Desde una perspectiva del desarrollo del software, el proceso del desarrollo de servicios tiene mucho en común con otros tipos de desarrollo de software. Sin embargo, la construcción de servicios por lo regular no está dirigida por los requerimientos del usuario. O sea, son las empresas, los proveedores de servicios que suponen un servicio que el cliente, que el usuario va a necesitar, ¿no? Esto entonces nos dice que, por ejemplo, es preciso que el software se necesita que el software pueda evolucionar rápidamente después de que el proveedor del servicio obtenga la retroalimentación de los usuarios acerca de los requerimientos. Entonces yo voy a brindar un servicio, voy a brindar un servicio de streaming de video y voy a obtener un feedback de esos usuarios que me van a solicitar, digamos, algunas mejoras en base a ese servicio que yo estoy brindando. Entonces para esto se necesita una metodología de desarrollo ágil en la que yo pueda rápidamente satisfacer esas necesidades que me están solicitando estos usuarios con respecto al servicio que yo estoy brindando. El desarrollo ágil con entrega incremental es un enfoque usado comúnmente para el software que debe implementarse como servicio. Ahora vamos a hablar de algunos factores hay que tener en cuenta cuando vamos a implementar un software como servicio. Se debe considerar que puede tener usuarios de software en varias organizaciones diferentes. Y se deben tener en cuenta tres factores. La configurabilidad, cómo se debe configurar el software para que los requisitos específicos de cada organización. Multitenencia, cómo presenta a cada usuario del software la impresión de que trabaja con su propia copia del sistema mientras al mismo tiempo hace uso eficiente de los recursos del sistema. Y escalabilidad, cómo diseño el sistema de modo que puedo escalarse para alojar un número impredeciblemente grande de usuarios, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, hay proveedores de servicios que ofrecen servicios de software para administración de empresas, para un amplio, digamos, dominio de empresas diferentes. Yo puedo estar ofreciendo un servicio para una empresa que se dedica a la parte rural y al mismo tiempo dentro de mi servicio puede ser usado por otra empresa que se dedica a otro rubro. Entonces yo tengo que tener mi servicio tiene que tener la capacidad de ajustarse a las necesidades de cada uno de esos dos clientes que no van a usar todos los servicios que brinda mi programa, sino que ellos van a configurarlo y adaptarlo a sus necesidades. La empresa agrícola los configurará de cierta manera, utilizará ciertos servicios y las otras empresas lo configurarán con los servicios que ellas necesitan. Acá podemos ver un ejemplo de usuarios que poseen un perfil. Ese perfil les brindará una cierta configuración que les mostrará los servicios que estos usuarios necesitan y que no son los mismos que, por ejemplo, estos otros perfiles de estos otros usuarios. Un ejemplo así un poco fácil que se les puede dar es, por ejemplo, Netflix. Netflix en nuestra región a nosotros nos brinda ciertos servicios, ciertas películas, ciertas series.
que en otros países no son los mismos. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen películas y series mucho más actualizadas de las que se nos brinda a nuestro perfil de Latinoamérica, por cuestiones de reglamentación de países y bueno, cosas de esas. Pero la idea central es esa, de que el mismo servicio Netflix para ciertos usuarios, cierta región nos brinda ciertos servicios y que son diferentes para otros usuarios de otros países. La configuración del servicio, nosotros cuando ofrecemos un software como servicio, debemos disponer de, o sea, la idea es que nosotros vamos a ofrecer un software genérico, el cual debe ser configurable para adaptarlo a diferentes necesidades de cada usuario. Porque debe permitir esta configuración, porque si no, nosotros deberíamos diseñar un sistema independiente para cada uno de los diferentes usuarios, y eso digamos que no es muy rentable, a diferencia de tener un solo software el cual se configure y se adapte a diferentes tipos de necesidades. ¿Qué debe permitir la configuración de nuestro servicio? Bueno, debe disponer de marca, que esto significa que a los usuarios de cada organización se les presenta una interfaz que refleja su propia organización. Era lo que habíamos explicado recién, de que cada usuario verá ciertos servicios, tendrá una interfaz que refleje eh, la organización en la que está trabajando, ¿no? Debe tener reglas y flujo de trabajos empresariales. Cada organización define sus propias reglas que regulan el uso del servicio y de sus datos. Cada empresa va a configurar qué servicios utilizar de nuestro software, ¿no es cierto? Y qué tipo de datos. Extensión de base de datos. Cada organización define cómo se extiende el modelo de datos del servicio genérico para cubrir con las necesidades específicas. Control de acceso. Los clientes del servicio crean cuentas individuales para su personal y definen los recursos y funciones que son accesibles a cada uno de sus usuarios. O sea que cada empresa que haga uso de nuestro software va a poder configurar diferentes cuentas de usuario que van a tener acceso, y cada una de esas cuentas de usuario va a tener acceso a ciertos servicios que la empresa les configure, ¿no? La multitenencia. La multitenencia es una situación en la que muchos usuarios diferentes acceden al mismo sistema, y a la arquitectura del sistema se definen para permitir que el hecho de compartir los recursos del sistema sea eficiente. Debe parecerle a cada usuario que tiene el uso exclusivo del sistema. La multitenencia implica diseñar el sistema de modo de que haya una separación absoluta entre la funcionalidad del sistema y los datos del sistema. Lo ideal es que para brindarle la información o almacenar la información del usuario, o sea, cada usuario, por ejemplo, debería tener su propia base de datos, pero esto, digamos, no es conveniente para nosotros como proveedores de software como servicio, porque eso implicaría que nosotros deberíamos tener una instancia de cada base de datos de cada uno de las diferentes organizaciones que solicitan nuestro servicio. O sea, tendríamos muchas bases de datos diferentes, y eso, digamos, que no es conveniente para brindar un servicio que sea rápido y eficiente. Entonces lo que se sugiere es tener una sola base de datos en la que
se, hay una, digamos, el modelo relacional, digamos que acá no se aplica, no es lo más conveniente para el diseño de nuestra base de datos. Entonces lo que se usa es una sola base de datos con un identificador de tenencia. Este identificador de tenencia, digamos, está relacionado con los usuarios de cierta organización, ¿cierto? Entonces, el sistema lo que hace es crear vistas de las bases de datos, como es, filtrando por el código de tenencia. Entonces, cada uno de los usuarios va a ver esa vista que solo reflejará los datos con su código de tenencia. Esto es lo más ideal eh, para, para implementar en una base de datos en un software como servicio. Bueno, la escalabilidad es la capacidad del sistema de hacer frente a un número creciente de usuarios sin reducir la calidad del servicio global que se entrega a cualquier usuario, ¿no? Por lo general, cuando estamos hablando de escalabilidad, estamos hablando de ampliación, ¿no? De ampliar significa agregar nuevos servidores adicionales para que así incrementar el número de transacciones que puede procesarse en paralelo. Bueno, para algunos lineamientos para tener en cuenta en base a la escalabilidad son los siguientes. Desarrollar aplicaciones en las que cada componente se implementa como un simple servicio sin estado que pueda ejecutarse en cualquier servidor. Por consiguiente, en el curso de una sola transacción, un usuario puede interactuar con instancias del mismo servicio que operan en varios servidores diferentes. Diseñar el sistema usando interacciones asíncronas para que la aplicación no tenga que esperar el resultado de una interacción, como una solicitud de lectura. Esto permite que la aplicación realice trabajo útil mientras espera que termine la iteración. Gestione los recursos tales como conexiones de red y base de datos como un depósito para que ningún servidor individual tenga la posibilidad de agotar sus recursos. Y diseñe su base de datos para permitir bloqueo de grano fino. Esto es, no bloquear registros completos de la base de datos cuando esté en uso solo parte de un registro.